Jóvenes, buenos días. El curso que te voy a dictar es el curso de trigonometría, ¿no? Para tercer año de secundaria, y vamos a ver el capítulo número 1, que es ángulo trigonométrico, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el ángulo trigonométrico en sí, no? El ángulo trigonométrico se origina por la rotación de un rayo, ¿no? La rotación de un rayo alrededor de un punto fijo, denominado vértice, desde una posición inicial hacia una posición final, ¿sí o no? Entonces vamos a suponer que tenemos acá pues un rayo cualquiera, un rayo OA, mire, ahí está. Tenemos aquí entonces este rayo OA, en el cual este rayo, ¿no?, empieza, ¿no?, a girar, ¿no?, o a rotar, ¿no?, alrededor de un punto fijo denominado vértice o origen, ¿sí o no? Ya sea pues en una posición inicial, que es esto, el rayo A, y puede girar en dos sentidos, mira, ¿no? En un sentido antihorario o también en un sentido horario, mira, ¿no? Un sentido antihorario o un sentido horario, ¿no? Puede dar una vuelta y así sucesivamente se puede quedar acá, ¿sí o no? Entonces vamos a suponer, ¿no?, de que este ángulo trigonométrico sea este. Pues mira, ¿no? Ahí está. Acá tenemos entonces el rayo OA, que vendría a ser el lado inicial, y por aquí vamos a colocar pues el rayo OA', que vendría a ser pues el lado final, ¿sí o no? Entonces acá yo voy a colocar lo siguiente, mira. Acá colocamos entonces este sentido, ¿no? El sentido de rotación. Este sentido de rotación vendría a ser pues el sentido antihorario. Vamos a colocarle acá entonces un ángulo teta, ¿sí o no? Entonces, coloquemos acá los elementos, pues, ¿no? El rayo A vendría a ser pues entonces el lado inicial. Ahí está, mire. El rayo OA', ¿no?, vendría a ser el lado final. Colocamos acá entonces el lado final. Esta flechita que tú ves acá vendría a ser el sentido de rotación, que vendría a ser un sentido antihorario. Y acá está pues el ángulo trigonométrico teta, pues, ¿no? Ese es lo principal. Ese es lo primero que el alumno tiene que conocer, ¿sí o no? Pero tienes que recordar algo, ¿sí o no? Que existen dos tipos de ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico positivo y el ángulo trigonométrico negativo, ¿sí o no? Entonces colocamos aquí lo siguiente, ¿eh? Ángulo trigonométrico positivo. Colocamos acá entonces lo que es el ángulo trigonométrico positivo, ¿sí o no? Profe, ¿qué consiste el ángulo trigonométrico positivo? Fácil, pues, es el ángulo en el cual gira en un sentido, ¿qué? En un sentido antihorario, si no gira o rota en un sentido antihorario. Por lo cual entonces se me ocurre hacer lo siguiente, mira, mucha atención. Yo voy a colocar aquí este ángulo. Tomen atención aquí, mucha atención, ¿eh? Acá tenemos entonces este ángulo trigonométrico, en el cual acá usted va a colocar lo siguiente. Comenzamos con el rayo OA, ¿ya? Y acá sería pues el rayo OA', ¿sí o no? Cuando el sentido de rotación, señores, cuando el sentido de rotación sea en un sentido antihorario, ¿no?, movimiento contrario a las manecillas de un reloj, por si acaso, entonces a eso se le denomina ángulo trigonométrico positivo, ¿no? Acá le podemos colocar entonces el ángulo alfa, en el cual vamos a decir de que acá tiene un sentido que un sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Cuando el sentido sea antihorario, vamos a decir entonces de que el ángulo trigonométrico, ¿cómo está? Positivo. Eso tenerlo muy en cuenta. Y ahora, para culminar esto, usted puede colocar aquí lo siguiente, ¿no? Terminamos con esto. Con el ángulo trigonométrico negativo. Entonces acá ubicamos ángulo trigonométrico negativo, ¿no? Ángulo trigonométrico negativo. Profe, ¿y en qué consiste el ángulo trigonométrico negativo? Ya pues, cuando gira en un sentido, ¿qué? En un sentido horario, ¿sí, no? Gira en un sentido horario. Entonces se me ocurre hacer esto, pues, a ver. Mira, yo puedo ubicar aquí un ángulo trigonométrico cualquiera, a ver por acá. Ubicamos cualquier tipo de ángulo trigonométrico. Y ahora la característica fundamental, ¿ya? La característica fundamental va a ser pues de que el sentido de rotación va a ser en forma que en forma horaria, ¿sí o no? Ahí está. Entonces ubicamos aquí como lado inicial, acá voy a colocar el lado OA, lado inicial por aquí, y el lado final pues vendría a ser por aquí, ¿no? OA', ¿sí o no?
Entonces, cuando el sentido de rotación, atiende ahí, sea un sentido horario, movimiento igual a las manecillas de un reloj, ese vendría a ser entonces un ángulo trigonométrico negativo, pues, ¿no? Acá podemos colocarle pues el ángulo beta y usted va a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Sentido horario, automáticamente vamos a decir que es un ángulo trigonométrico negativo, ¿sí o no? Entonces, esa es la teoría con respecto a lo que es el ángulo trigonométrico. Nada más, la definición y saber los dos tipos de ángulos, ¿sí o no? Ángulo trigonométrico positivo y ángulo trigonométrico negativo. Nada más. A ver, problema número 1, ejercicios. Vamos a ver 10 ejercicios con respecto al capítulo, ¿no?, de ángulo trigonométrico. Pero antes hay que detallar algo, ¿no? Para poder desarrollar este problema número 1 hay que detallar lo siguiente. Supongamos que usted, niño o niña, tiene acá un angulito. Escuche, mucha atención, tienes acá un angulito y este ángulo, pues, por decir, esté en ese sentido, esté en un sentido horario, que sea pues el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa. Entonces usted lo que puede hacer es cambiarle el sentido de rotación. Si quiere, le cambia el sentido de rotación. Ya, profe, yo le cambio el sentido de rotación. Ya, le cambiamos el sentido de rotación. Cuando usted le cambia el sentido de rotación, siempre se le coloca un signo opuesto, menos alfa, ¿sí? El alumno dirá, profesor, ¿qué es esto? Pero tú me estás diciendo que el sentido antihorario es un ángulo trigonométrico positivo, ¿y por qué diablos le pones menos? ¿Por qué le pones menos? Ya, te voy a explicar aquí. Esto no quiere decir, no quiere decir de que el ángulo sea acá negativo, el ángulo es positivo, por si acaso. Te pongo un ejemplo sencillo, rapidito, antes de comenzar con esto. Miren, ¿qué pasaría si usted tiene lo siguiente? Mucha atención. Tengo acá un ángulo trigonométrico negativo, sentido horario, y vamos a suponer de que este ángulo sea menos 120 grados. Escucha, solamente para ustedes, nadie más sabe, menos 120 grados. Oye, si yo a este menos 120 grados se me ocurre colocarle el ángulo corazón, es como si fuera el ángulo alfa, ¿sí o no? Sentido horario, ángulo trigonométrico negativo. Pero si tú le cambias el sentido de rotación a un sentido antihorario, ¿qué hacemos? Le colocamos el signo menos, ¿sí o no? ¿Menos quién? Menos el corazón. Uy, profesor, ¿y cuánto vale ese corazón? Menos 120 grados, ¿sí o no? Menos por menos más, se acabó. ¿Te das cuenta? Entonces ahí estás demostrando de que este ángulo no es un ángulo negativo. Como está en un sentido antihorario, ¿no? Como le hemos cambiado el sentido de rotación, se podría decir, le hemos cambiado de signos, ¿no? Siempre lo opuesto, por si acaso. Ese es el detalle, Entonces, con esto, usted puede desarrollar el ejercicio número 1, ¿sí o no? Podemos desarrollar el problema número 1. A ver, ¿qué dice el problema ahí? Hallar x en función de alfa, ¿sí o no? Hallar x en función de alfa. El paso más importante para que usted pueda desarrollar el problema, ¿ya?, es copiar el enunciado nuevamente, ¿no? Copiar el gráfico. Eso es lo primero que debemos hacer acá, ¿no? Copiar el gráfico. Entonces, acá tenemos pues una serie de ángulos trigonométricos. Date cuenta ahí, acá es 90 grados y lo tenemos que hacer por partes. Fuera de bromas, hay que hacerlo por partes. Sí, yo lo voy a avanzar por partes aquí para que usted pueda desarrollar el ejercicio, ¿eh? Mucha atención. Ahí está. Entonces acá ubicamos pues, ¿no?, el vértice. Acá tenemos el rayo OA, acá tenemos el rayo OB, acá tenemos el rayo OC y acá tenemos el rayo OD, ¿sí o no? A ver, lo primero, tenemos este ángulo X, ¿sí o no? Si tú eres observador, solamente si eres observador, este ángulo X, mira, ¿en qué sentido está? Está en un sentido horario, ¿sí o no? Entonces yo no quiero de que este ángulo esté pues en ese sentido, no quiero, me aburre eso, me aburre. Perfecto, entonces lo que usted va a hacer es lo siguiente, le voy a cambiar el sentido. Si usted le cambia el sentido de rotación, mire, le cambiamos el sentido de rotación, ¿en qué se convierte? Ya te expliqué, sería menos x, ¿sí o no? Ya hemos explicado eso, ¿no? Ángulo trigonométrico positivo. Pero si tienes este ángulo menos x, escúchame bien ahí, oye, tú puedes encontrar por casualidad este angulito en el mismo sentido de rotación, por supuesto que sí. Este ángulo en el mismo sentido de rotación, ¿quién vendría a ser? Este ángulo mayor
¿menos cuánto? Menos 90, ¿sí o no? Este ángulo mayor, ¿menos cuánto? Menos 90. Entonces, acá chiquito usted podría colocar lo siguiente, ¿no? Podríamos colocar, a ver si alcanza, creo acá, ¿no? Sería entonces menos X, ¿menos cuánto? Menos 90 grados, ¿no? Eso es lo principal. Menos X, menos 90 grados. Ya tenemos esa porción de ángulo. Pero si tú te das cuenta, mira, ¿qué tienes acá? El ángulo alfa, ¿sí o no? Ya. Entonces quiere decir que acá tenemos esto. Todo este ángulo, que es el mismo ejercicio, mira, ve, ahí está. ¿Quién es? Alfa, ¿sí o no? Entonces el alumno agarra y dice así, que este ángulo alfa de color blanco más este ángulo de color rosado, mira, ve, este ángulo alfa más este ángulo de color rosado, ¿cuánto suman? 180 grados, ¿sí o no? Uy, ya salió. Entonces, alfa más cuánto, más menos X, mira, ve, más menos X menos 90 grados, es igual a cuánto? 180 grados, ¿sí o no? ¿Por qué 180 grados positivo? Porque está en un sentido antihorario, ¿sí o no? Y a trabajar. Alfa menos X menos 90 grados es igual a ¿cuánto? 180 grados, ¿no? Un despeje maldito, te piden calcular X, lo que resta suma, lo que suma resta, mira, ve lo que suma resta, entonces me quedaría así, ¿no? De que alfa menos 90 menos 180, ¿cuánto vendría a ser? Menos 270, ¿sí o no? Alfa menos 270 es igual a X, ¿no? Entonces ahí tendríamos el valor de X, pues, ¿no? X igual, ya para hacer hora, X igual a ¿cuánto? Alfa menos ¿cuánto? Menos 270 grados, ¿no? Y ese vendría a ser la solución al ejercicio número 1. A ver, jóvenes, ejercicio número 2, ¿ya? Problema número 2. Ya, lo mismo, yo le recomiendo hacerlo por partes. Como ya le dije en el problema número 1, ¿no? Vamos a graficar acá el problemita, ¿no? Es importante hacer eso porque si yo recargo la figura va a ser bien complejo, así yo te digo, ¿no? Entonces no me conviene recargar la figura, ¿ya? Eso sí lo que le voy a indicar a ustedes, lo que le voy a recomendar siempre en cualquier ejercicio, no recargue la figura, ¿no? Preferible que te demores, pero hacerlo pues correctamente, ¿sí o no? Ya está. Entonces ubicamos acá el mismo gráfico, por si acaso, el mismo gráfico, ahí lo tienen, ahí está. Acá tenemos entonces el punto vértice A, el punto C, el punto B, ¿sí o no? A ver, por partes, ¿ya? Tenemos este ángulo trigonométrico alfa, mira, ve, date cuenta de eso. Tienes este ángulo alfa. Este ángulo alfa, si tú te das cuenta acá, está en un sentido que en un sentido antihorario, recuerda eso, ¿no? Sentido antihorario. Entonces, como está en un sentido antihorario, usted papayita, mira, de papayita, puedes encontrar este ángulo, ¿sí o no? Y este ángulo, ¿quién vendría a ser? Fácil, pues, el ángulo mayor, alfa, menos ¿cuánto? Menos el 90, ¿no? Que tú ves ahí, ¿no? Alfa menos 90, por si acaso, ¿no? Alfa menos 90. Pero acá tú te das con la sorpresa de lo siguiente, mira, que acá tienes pues otro ángulo trigonométrico. Ves que cuando lo hacemos por partes es mucho más visible, ¿no? Se visualiza mucho mejor esto. Acá tenemos entonces el otro ángulo por aquí. Bueno, por acá es lo mismo, ¿ya? Por acá, no pasa nada ahí. Y ese ángulo vendría a ser pues X, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Pero ese X, ¿en qué sentido está? ¿En qué sentido está? Está en un sentido ¿qué? En un sentido horario, ¿no? Usted le puede cambiar el sentido, joven, y si yo le cambio el sentido de rotación, automáticamente no pasa nada. Ya se te explicó, en vez de X que le colocas, menos X, ¿sí o no? Entonces el alumno dice, ya salió el problema, ¿no? Mira, mucha atención. El ángulo de color rosado en sentido antihorario, que es menos X, ahí está, más el ángulo de color amarillo que tú ves acá, que sería más alfa menos 90 grados, ahí lo tienes, vendría a ser igual a ¿cuánto? A toda la vuelta, ¿sí o no? Y toda la vuelta, ¿cuánto vendría a ser? 360 grados, ¿sí o no? Entonces el problema ya está, te piden X, ¿sí o no? Lo que resta suma, lo que suma resta, ¿sí o no? Lo que suma resta. Por lo tanto, alfa menos ¿cuánto? Menos 90 menos 360, ¿cuánto vendría a ser? Menos 400, ¿qué? Menos 450, ¿no? Igual a ¿cuánto? Igual a X, ¿no? Entonces te puede colocar acá, por lo tanto, X es igual a ¿cuánto? Alfa menos ¿cuánto? Menos 450 grados sexagesimales, ¿no? Y se acabó el ejercicio, nada más. A ver, problema número 3, señores. En el problema número 3 usted va a trabajar de la siguiente manera.
le piden calcular X o hallar X en función de los ángulos trigonométricos que tú ves ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, en este ejercicio, usted tiene que trabajar de la siguiente manera, ¿ya? A ver, acá sería entonces 90 grados por aquí, mire, hasta el vértice, y acá ubicamos pues los dos rayos, ¿no? Por aquí, rayo por acá, ¿sí o no? Acá tenemos, a ver, el rayo OA, B, C, D, ¿no? Entonces ubicamos acá, OA, OB, OC, OD. ¿Listo? A ver, por partes también aquí. Mucho cuidado con esto, ¿ya? Miren este ángulo. Miren este ángulo. Así que usted va a decir lo siguiente. Este ángulo que tú ves acá, que es la medida aquí de BOC, ¿quién es? X, ¿sí o no? Mira, acá está, ¿no? Este ángulo vendría a ser BOC, X. Ahí lo estoy copiando igualito, mira, de igualito, ¿ya? Ahora el ángulo AOC es beta, ¿sí o no? AOC, ¿no? Sí, ¿no? AOC, ¿sí o no? Uy, profe, ya está. O sea, acá ubicamos, mira, ve, por aquí, a ver, por acá que sea, ahí está, este ángulo que vendría a ser AOC, ¿no? ¿Qué es el ángulo? Pues beta. Hasta ahí no pasa nada. Pero si usted se da cuenta, solamente si usted se da cuenta, si es observadora, ¿eh? Usted podría encontrar, niño o niña, este ángulo, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto equivale entonces este ángulo que tú ves acá? Pues ya se te enseñó, beta menos X, ¿sí o no? Beta menos X. Ya tengo ese ángulo de color rosado, ¿sí o no? Ahora usted tiene acá, mira este maldito ángulo, mira. Alfa, ¿sí o no? Al comienzo confunde, ¿sí o no? Pero mira el toque nomás. Este ángulo es alfa. Acá está, ¿no? Sería el ángulo de OB, ¿no? En ese sentido. Por acá entonces colocamos, por acá si desea, ¿no? Acá, mira, ahí está. Para que no te marees, este ángulo entonces vendría a ser ¿quién? Alfa, ¿sí o no? Pero no me gusta ese ángulo, no me gusta. Me llega ese ángulo, me llega. Y como no me gusta ese ángulo, ¿qué hago yo? Le cambio el sentido de rotación, ¿no? Ahí está. Al momento que usted le cambie el sentido de rotación, en vez de alfa, ¿quién sería? Menos alfa. Ya se te enseñó. Todo en un sentido antihorario, sino todo en un sentido antihorario. Finalmente el alumno feliz y contento, emocionado, ¿no? Con lágrimas en los ojos, dice lo siguiente, ¿no? Este ángulo de color rosado, que es beta menos X, menos este ángulo de color amarillo, que es alfa, es igual a ¿cuánto? 90 grados. Recuerda que a ti te piden calcular X, despeja. Lo que suma, resta, y esto que resta, suma. Por lo tanto, mire usted acá, X vendría a ser igual a ¿cuánto? A beta menos alfa menos 90 grados, ¿no? Y se acabó el ejercicio, nada más, se acabó. Ejercicio número 4, miren aquí. Miren lo que va a pasar en el problema número 4, ¿no? Hallar X en función de alfa, te piden X en función del ángulo alfa, ¿no? Y me indican que OM es bisectriz del ángulo BOC. Entonces ya les expliqué por partes para que no se mareen y para que no puedan, para que no se recargue más que nada la figura, pues, ¿no? Entonces acá ubicamos lo siguiente, ahí está, por acá, ahí lo tenemos, los ángulos trigonométricos, acá sería pues 90 grados, ahí está 90 grados, y bueno, me están dando lo siguiente acá, ¿no? Me están dando acá un dato fundamental. El primer dato fundamental es de que OM es bisectriz del ángulo BOC. Acá está BOC, mira, ¿no? BOC. Entonces acá me dan esto, mira, ve. Mire, por acá vamos a ubicarlo así. ¿No? Que este OM es bisectriz, ¿no? Y tú ya sabes pues por geometría, que la bisectriz pues divide el ángulo en dos partes iguales, ¿sí o no? Entonces acá vamos a ubicar, ¿no? Dos ángulos iguales, ¿no? Que en este caso sería 45-45, un juego, ¿sí o no? 45-45, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Normal. Ahora usted acá tiene que darse cuenta de algo. Tiene que darse cuenta de que me están dando este ángulo, mira, ve, este ángulo alfa. Date cuenta de eso. Ya, por aquí, ojo, esto no es recto, ¿ah? Mira, date cuenta, no es recto esto de aquí por si acaso, hay que tener mucho cuidado. Entonces, este ángulo de acá vendría a ser pues mi ángulo alfa, ¿sí o no? Pero no me gusta el sentido de rotación. Entonces, como no me gusta el sentido de rotación, tú ya sabes lo que tienes que hacer, pues, ¿no? Le cambiamos el sentido.
Y al momento que usted le cambia ese sentido, señor, al momento que usted le cambia el sentido, se convierte en menos alfa, ¿sí o no? Eso quiere decir, jóvenes, eso quiere decir que usted acá puede encontrar este ángulo, mire bien. Y este ángulo de color rosado, ¿quién vendría a ser? Menos alfa, menos 45, ¿sí o no? Menos alfa, menos 45. Ya coloque ahí, pues, y usted ya conoce eso. Sería menos alfa, menos ¿cuánto? Menos 45. Y hemos hecho ya ejercicios ahí parecidos, ¿sí? Así que no pasa nada ahí. Sería menos alfa, menos 45. Oye, pero acá tenemos lo siguiente, ¿no? El ángulo X, mira, ve. Y el ángulo X es esto. Ahí está. Ahí está el ángulo X, mira, ve. ¿Ves que cuando lo haces por partes sale mucho más fácil? Acá está el ángulo X. Entonces, eso quiere decir, joven, que ya salió el problema. X, que es todo esto, X, más ¿cuánto? Más esta porción, que sería menos alfa, menos 45, por si acaso, ahí lo tienes, menos 45, vendría a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados, en sentido antihorario, ¿no? 180 grados, del cual usted acaba de indicar lo siguiente, ¿no? Te piden calcular X, X es igual a ¿cuánto? Ese 45 que resta, lo podemos pasar a sumar, 180 más 45, ¿cuánto vendría a ser? 225, más ¿cuánto? Más alfa, ¿sí o no? Y ese vendría a ser la solución al ejercicio 4. A ver, ejercicio número 5, ¿eh? Vamos a ver aquí. En este problema 5 ya también es un problema parecido a lo que hemos estado trabajando, así que no creo que haya ningún inconveniente. Ya los últimos sí ya van a ser un poquito más complejos, ¿no? Los últimos sí ya son un poco más complejos, así que no hay que asustarse, ¿no? Acá sí nos vamos a pasear, señores. A ver, vamos a ubicar acá los ángulos trigonométricos por partes. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta, por partes, para que no te confundas, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer siempre, ¿no? Para que no haya ninguna confusión, siempre tiene que usted graficar paso a paso, ¿no? Por partes ahí, ¿no? Acá está el vértice, acá tenemos el rayo OA, rayo OB, rayo C, rayo OD, ¿sí o no? Entonces, vamos a trabajarlo aquí de la siguiente manera, ¿no? O todo lo puede pasar en este caso en un sentido horario, o también todo lo puede pasar en un sentido, pues, antihorario. En este caso creo que me conviene pasarlo todo en un sentido horario, ¿ah? Porque X está en horario y beta está en horario, ¿te das cuenta? Ya, pero ya te dije, por partes. Acá tenemos entonces el ángulo X, mira, ve. Ahí está, ahí tenemos el ángulo X, acá está. Mire, ahí está, OCB, y acá tenemos el ángulo beta, mira, ve, ¿no? Por aquí entonces tendríamos el ángulo beta, también en un sentido horario. Entonces no va a pasar nada, pues señores, no pasa nada, porque usted acá va a indicar lo siguiente, ¿no? Quiero que me indique cuánto vale este ángulo en el mismo sentido, señores, en el mismo sentido. ¿Cuánto equivale eso? Ya pues, beta menos ¿quién? Menos X, ¿sí o no? Beta menos X, no pasa nada. Pero mira lo que pasó aquí. Acá tenemos el ángulo alfa, mira, el ángulo alfa está por acá. ¿Sí o no? Por acá está el ángulo alfa. Es esto. Pero ¿en qué sentido está? Está en un sentido que en un sentido antihorario, ¿sí o no? Voy a cambiarle el sentido, joven, cámbiale el sentido. Si yo le cambio el sentido de rotación a ese alfa de por aquí, si usted le cambia el sentido de rotación a ese alfa, entonces recuerde que se va a convertir en ¿quién? En menos alfa, ¿sí o no? Ya está, ya está. Oye, el ángulo de color rosado, mira, ve, más el ángulo de color amarillo, ¿cuánto vale? 180 grados, ¿sí o no? Oye, ¿qué estás hablando? 180 grados no puede ser. Recuerda que estamos trabajando con ¿qué sentido ahorita? Con un sentido horario, ¿sí o no? Entonces, si estamos trabajando con un sentido horario, no te vayas a confundir, si no un palazo te cae ahorita. Como estamos trabajando con un sentido horario sería menos 180 grados. Ya salió, pues, oye, beta menos X menos alfa es igual a ¿cuánto? Menos 180 grados. Te piden calcular X, ya salió el problema, ¿no? Lo que resta suma, lo que resta suma, ¿no? Entonces tendríamos así, a ver, X es igual a ¿cuánto? Mira, le podemos colocar acá, a ver, 180 grados, más ¿cuánto, no? Más beta, menos ¿cuánto? Menos alfa, ¿sí o no? Y ese vendría a ser entonces la solución al ejercicio número 5, señores, ¿no? Ahí está ya el problema resuelto. Ejercicio 6. Tenemos acá dos rectas paralelas cortadas por una recta secante y te piden calcular el valor de X, ¿sí o no? Ya está.
Ubicamos entonces acá. Acá sí hay que tener un poquito de observación, ¿no? Recta L sub 1, recta L sub 2. Mire, joven, ahí está. Son dos rectas paralelas. Recta L sub 1, recta L sub 2. Ahí está, mira, ve, estamos construyendo el gráfico. Cortadas por una recta secante, ¿sí o no? Ahí está, mira, ve, ¿no? Cortadas por una recta secante L sub 3. A ver, la idea es esta, ¿ya? La idea es la siguiente. La idea es de que este ángulo que tú ves acá, oye, ¿cuál es su sentido, ah? ¿Qué sentido es? Sentido antihorario, sino sentido antihorario, ¿sí o no? ¿Y ese ángulo quién es, ah? 2x más ¿cuánto? 2x más 40 grados, ¿sí o no? Oye, ángulos opuestos por el vértice, ¿sí o no? Ángulos opuestos por el vértice. Mira qué bonito, ¿ah? Mira qué bonito. Ángulos opuestos por el vértice. Sentido antihorario, acá también tiene que ser el mismo sentido de rotación, ¿sí o no? Sí, sí. Sentido antihorario, mírame, ahí está. Ángulos opuestos por el vértice. Es el mismo ángulo, ¿no? Geometría. 2x más ¿cuánto? Más 40 grados, ¿sí o no? Pero acá, ¿te das cuenta de algo? ¿Te das cuenta acá que tenemos este angulito que está en un sentido horario, ¿sí o no? Que es 20 grados menos 3x, ¿sí o no? Pero no me gusta ese ángulo, porque ese ángulo está en un sentido antihorario y este ángulo está en un sentido horario, ¿sí o no? Entonces le voy a cambiar del sentido de rotación, ¿no? Mira, por acá. Si le cambiamos el sentido de rotación, tú ya sabes que acá le vas a cambiar acá también de signo opuesto, ¿sí o no? Entonces yo no voy a hacer esto. Menos 20, menos... Ya no, ya. Eso ya pasó de moda ya. Entonces, de frente usted, joven, ¿qué va a hacer? Si le cambiamos el sentido de rotación, ¿no? Y le multiplico por un signo menos, ya hágalo acá. Menos ¿cuánto? 20 menos 3x, ¿no? De frente, ¿cuánto vendría a ser esto, jóvenes? 3x menos ¿cuánto? Menos 20 grados. Bueno, fuera de bromas, tiene que acostumbrarse a hacer de frente eso, ¿sí? Ahora sí, usted contento, me va a indicar lo siguiente. ¿Ángulos qué? Ángulos alternos internos, ¿sí o no? Geometría, un poquito de geometría, ¿no? Ángulos alternos internos. Eso quiere decir, joven, que 3x menos ¿cuánto? Menos 20 grados va a ser igual a ¿cuánto? A 2x más ¿cuánto? Más 40 grados, ¿no? Despeje maldito, mira, lo que resta suma, lo que suma resta, 3x menos 2x, x, igual a ¿cuánto? Igual a 60 grados, ¿no? Y ese vendría a ser, pues, la solución al ejercicio número 6, señores. Ejercicio número 7. Te piden calcular x y L sub 1 es paralela con L sub 2, ¿no? Dos rectas paralelas acá. Acá falta, pues, colocar, ¿no? La recta, pues, L sub 1 y la recta, pues, L sub 2, ¿sí o no? A ver, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, ¿ya? Miren aquí, ubicamos acá. Recta L sub 1 por aquí, recta L sub 2 por acá, ¿no? Acá está sencillo acá, ¿no? Mira, está sencillo acá. A ver, aquí entonces ubicamos la recta L sub 1, mira, la recta L sub 2, ahí está. Y miren la estructura del gráfico, ¿no? Muy conocido, ¿no? Muy conocido en geometría, ¿no? Muy conocido esto de acá en geometría. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que tener en cuenta de que acá tenemos un ángulo trigonométrico negativo, ¿no? Sentido horario, sentido antihorario, ¿sí o no? Entonces, me conviene a mí que este ángulo, que está pues en un sentido antihorario, usted lo cambie a un sentido pues horario. Eso es lo que me conviene a mí. Cambie el sentido de rotación, sentido horario. Entonces, ¿en qué se convierte? Menos x. La pregunta es esta. Ángulos opuestos por el vértice, ¿sí o no? Ángulos opuestos por el vértice. Si acá el ángulo está en sentido horario, acá también el ángulo tiene que estar en un sentido horario, por si acaso. Vuelvo a repetir, sentido horario, acá también tiene que estar en sentido horario. Ángulos opuestos por el vértice, ¿sí o no? ¿Cómo sería? Menos x, lo mismo, ¿sí o no? Oye, acá no pasa nada, sentido también horario. No, mira, es el mismo sentido, no vayas a pensar que es diferente, es el mismo sentido por si acaso, ¿no? Beta, sentido horario, ahí está. Y acá también tenemos pues alfa en el sentido pues horario, ¿sí o no? Entonces, si acá este alfa, ángulos opuestos por el vértice, mira, si acá este alfa está en un sentido horario,
acá también tiene que estar pues en el mismo sentido horario, por si acaso, ¿no? Alfa por acá. Ahora pues geometría, pues, ¿no? Geometría. O sea, tiene que recordar usted, jovencito, lo siguiente, ¿no? Que en geometría, cuando usted está en primero o segundo año de secundaria, usted ha visto esto, ¿no? Como jugando, ¿no? Mira, como jugando. Tenía usted, joven, dos rectas paralelas, y tenía esa estructura, mira, ve. ¿Se acuerda, sí o no? Tenía esa estructura, mire, mucha atención ahí, mucha atención. Y acá ubicábamos, por ejemplo, un teta, acá ubicábamos un alfa, y acá ubicábamos pues un beta, ¿sí o no? A ver, ¿qué nos decía la geometría acá, no? ¿Qué nos decía la geometría, no? De que este teta, por si acaso, ¿no? Este teta va a ser igual a ¿cuánto? Habla, esto va a ser igual a ¿cuánto? Alfa más ¿cuánto? Más beta, ¿sí o no? Eso, por favor, no se vaya usted a olvidar, ¿no? Importante, ¿no? Importante, señores. Esto no olvidarse nunca. Bueno, este más que nada es un criterio, ¿no? Un criterio geométrico, ¿no? Bueno, vamos a dibujar a un personaje que, ¿no? Nunca puede faltar a nuestro amigo Cachupín, ¿no? Ahí está, listo. Eso no se vaya a olvidar usted nunca, ya está. Como ven, el problema ya salió. El problema ya salió, pues. ¿Usted qué va a indicar acá? De que beta, finalmente beta, en ese mismo sentido, va a ser igual a ¿cuánto? A menos x más ¿cuánto? Más alfa, ¿sí? Ahí está. Entonces, joven, como a usted le están pidiendo calcular el valor de x, ya salió, pues, ¿no? Despeje, x es igual a ¿cuánto? Alfa menos beta, ¿no? Alfa menos beta. Y ese vendría a ser, pues, la solución al ejercicio número 7. A ver, problema número 8. De la figura determine la medida del ángulo AOC, dice, ¿no? AOC. No, si es obtuso, dice, ¿no? Obvio que AOC va a ser obtuso, me están indicando acá. Entonces, la idea del ejercicio es la siguiente, ¿no? Todos atentos. Ubicamos acá el problemita acá, graficamos esto y así inmediatamente. Ahí está, mire, acá ubicamos pues el vértice, ¿no? Acá tendremos el rayo OA, acá tendríamos el rayo OC, que es lo que me están pidiendo calcular, por si acaso hay un problema. Acá sería pues el rayo OB y el rayo pues OD, ¿sí? Lo primero, ¿ya? Que acá todo tiene que ser en un mismo sentido. A ver, este ángulo vendría a ser sentido ¿qué? Sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario, así que lo dejamos tal como está. No pasa nada, ¿sí o no? Este ángulo está en un sentido antihorario, así que lo dejamos ahí tal cual, ¿no? Que vendría a ser ¿cuánto? 5x grados sexagesimales, que eso viene ya al siguiente capítulo, ¿no? Los grados sexagesimales. Este ángulo sí está en qué sentido? Sentido horario, ¿sí o no? Entonces, como está en un sentido horario, tú ya sabes lo que tienes que hacer acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiarle el sentido de rotación. Y si yo le cambio acá de frente el sentido de rotación, ¿ya? ¿En qué se va a convertir esto? Ya tú sabes que le vas a colocar el signo opuesto, el signo menos, ¿no? Al costado. Sería entonces, ¿cuánto? Sería 63 grados menos ¿cuánto? Menos 4x. Entonces eso lo voy a copiar acá igualito, mira, para que no se recargue la figura más de lo que está, ¿no? Entonces acá sería 63 grados menos 4x, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta, sí o no? Ahí está. Ahora mira, sentido antihorario, no pasó nada, ¿sí o no? Usted lo que va a hacer es lo siguiente, ángulos opuestos por el vértice, ¿sí o no? Ángulos opuestos por el vértice, también geometría. ¿Usted qué va a indicar? 63 grados menos 4x es igual a ¿cuánto? A 5x, ¿no? Bueno, en este caso está en grados, ¿sí o no? En grados todo, ¿no? Todo está en grados. Acá, si este grado afecta a todo el paréntesis, por si acaso, acá hay que tener mucho cuidado. Si el grado afecta a todo el paréntesis, entonces acá es 63 grados menos 4x grados, pues. ¿Te das cuenta? 63 grados menos 4x grados. ¿Eso por qué es? Porque es prácticamente una medida angular. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le pongo 5x más 3 en grados sexagesimales, es lo mismo decir 5x grados más 3 grados, por si acaso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, profesor? ¿Por qué? Ya pues, porque esto de acá es lo mismo decir 5x por 1 grado, ¿sí o no? Más ¿cuánto?
3 por 1 grado, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Me factorizas el 1 grado y que nos queda 5x más 3. Por eso que 1 grado por 5x más 3 es toda esta expresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? No vayas a pensar que en el álgebra es igual, ¿ah? Porque no vaya a ser que tú tengas esto en el álgebra. Uy, profe, 2 acá. No, eso está mal. Está mal por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué acá en los grados sí? Porque es un sistema de medida angular. Es una medida angular, ¿no? Esa es la parte de una potencia diferente, ¿sí o no? Ya, señores, con eso el problema está casi listo, ¿ya? Ya está casi listo. Y automáticamente acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Mire, ¿ve? 63 grados es igual a ¿cuánto? 9x grados. Por eso que los grados puedes eliminar, ¿te das cuenta? X, ¿cuánto vale? 7, ¿sí o no? Si X es igual a 7, automáticamente usted, ¿qué va a indicar, señor? ¿Qué va a indicar acá? Que este ángulo sería, ¿cuánto va? 35 grados, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ese ángulo vale 35 grados, ¿no? 5 por 7, 35 grados. Pero a usted, señor, a usted le están pidiendo la medida del ángulo AOC. AOC. Esta medida angular me están pidiendo, mira, ve, esto de acá. Este ángulo es lo que me están pidiendo a mí calcular. Ya pues, 35, todo esto, ¿cuánto es? 180 grados. ¿Cuánto vale esto rapidito? 145 grados, ¿sí? Entonces usted va a colocar acá que la medida del ángulo AOC es igual a ¿cuánto? 145 grados sexagesimales, ¿no? Y se acabó el ejercicio, por si acaso, nada más. Problema 9. De acuerdo al gráfico, señala una relación entre los ángulos mostrados, ¿no? Entre los ángulos alfa y beta. Ya, acá hay que tener cuidado, ¿no? Acá hay que tener cuidado. Acá me están indicando pues una bisectriz, ¿no? En el cual yo no conozco los ángulos acá. Ya, pues colócale un teta, ¿sí o no? Eso es lo principal que se puede hacer acá. En preferencia todo en un sentido antihorario, ¿no? En preferencia todo en un sentido antihorario. Beta está en un sentido horario, entonces lo que yo puedo hacer acá es cambiarle el sentido, ¿sí o no? Si usted le cambia el sentido de rotación, que es lo que me conviene por si acaso, al cambiarle el sentido de rotación, ¿en qué se convierte? En menos beta, ¿no? Ahí está. Bueno, usted va a hacer acá por partes, es decir, por partes usted va a colocar lo siguiente. Menos beta, ahí está ese ángulo de color naranja, va a ser igual a ¿cuánto? Mira, ¿a qué va a ser igual ese ángulo de color naranja? A 90 grados. 90 grados más ¿cuánto? Más ¿cuánto? Más 2 tetas, ¿sí o no? Ahí está. Acá entonces tenemos la primera expresión. La primera expresión. A la primera expresión vamos a denominarle ella, ¿sí o no? Nunca te olvides de ella. Ahí está, la primera expresión, ¿sí o no? Ahora vamos con la segunda expresión, ¿sí o no? ¿Cuál sería entonces la segunda expresión? Si tú te das cuenta, ya, la segunda expresión vendría a ser esto, mira, ve. Vendría a ser este ángulo alfa en sentido antihorario, más ¿cuánto? Más ¿cuánto? Más ¿cuánto? Más 90 más teta, ¿sí o no? Igual a ¿cuánto? A 360 grados. Este ángulo alfa en sentido antihorario más 90 más teta igual a 360 grados. Entonces vamos a trabajarlo aquí rapidito, ¿no? Que este alfa, mira, ve, este alfa, ahí está, este alfa, más ¿cuánto? Más ¿cuánto? Más 90 grados, más ¿cuánto? Más teta que tú ves ahí, es equivalente a ¿cuánto? Es equivalente a 360 grados, ¿no? Ahí lo tienes. Bueno, acá tenemos entonces la otra. No te olvides de la otra expresión, por si acaso, ¿eh? La otra expresión. No vayas a pensar mal. Entonces usted acá puede indicar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Facilísimo, mírale. Podemos despejar teta si quieres. Si quieres, despejas teta y no pasa nada. Si usted despeja teta, ¿qué es lo que tendríamos aquí? A ver, vamos, ayúdame. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos 270. 270, miren, ahí tendríamos eso. ¿Qué más? 270 menos ¿cuánto? Menos alfa, ¿sí o no? Menos alfa, ¿sí o no? Y bueno, creo que ya con esto, joven, creo que ya con esta expresión asterisco, al final, ¿con quién me quedo siempre? Me quedo pues con ella, ¿no? Porque es lo que yo voy a reemplazar, ¿sí, no? Y con eso ya sale una relación entre los ángulos pues mostrados, ¿no? Entre los ángulos mostrados. A ver, ¿cuál sería entonces la idea, ¿no? ¿Cuál sería entonces la idea para poder trabajar esto? A ver, me ayudas aquí, ¿eh? Me ayudas aquí.
Tendríamos entonces acá, a ver, que menos beta, mira, menos beta es igual a ¿cuánto? Es igual a 90 grados, más ¿cuánto? Más 2 por ¿cuánto? 2 por teta, ¿sí o no? 2 por teta que vendría a ser ¿cuánto? 270, y tendríamos eso, 270, menos ¿cuánto? Menos alfa, ¿sí o no? Ahí está, mira, ya tendríamos eso. Ya, ¿cuál sería entonces acá? Ya operar y se acabó todo, ¿no? Ya operamos eso y se acabó. Sería entonces menos beta es igual a ¿cuánto? A 90 grados, más ¿cuánto? Operemos acá, sería 2 por 270, ¿cuánto vendría a ser? 540 menos alfa, ¿sí o no? Entonces la relación fundamental entre los ángulos mostrados sería de esta manera. Lo que resta suma, ¿sí o no? Lo que resta suma. Entonces mira lo siguiente, ¿no? Ya al finalizar esto, usted va a indicar lo siguiente, lo que resta suma, ¿sí o no? Alfa menos ¿cuánto? Menos beta es igual a ¿cuánto? 630 grados, ¿no? 630 grados, y se acabó el ejercicio, ¿no? Se acabó el problema número 9. Problema número 10. Se tienen los ángulos trigonométricos teta y alfa, según el gráfico, y te piden calcular phi, cuando teta pues tome su máximo valor, ¿no? Entonces acá ya, mira, magia, ¿no? Ya yo me encargué ya de cambiar el sentido, porque acá está en un sentido antihorario, y ese está en un sentido horario, ¿sí o no? Entonces, como alfa está en un sentido horario, le cambio de sentido, y tú sabes que le ponemos el signo opuesto, ¿sí o no? Y mira, también, magia también acá, el ángulo teta ya lo hemos puesto aquí, mira, ahí está el ángulo teta, ¿sí o no? Mira, ahí está el ángulo teta. Entonces, en radianes, ojo, en radianes. Entonces, para yo poder sacar el máximo valor de teta, vamos a aplicar pues un método algebraico, señores, el método de completar cuadrados, ¿no? Y bueno, es muy conocido en el mundo de las academias como el quita y pon también, ¿no? Pero el nombre correcto es método de completar cuadrados. Si usted me factoriza el signo, inmediatamente mira lo que me va a quedar, x cuadrado menos x menos 1, ¿sí o no? Menos 1 radianes. Ahí está, por si acaso, nada más. Entonces, ¿por qué le decimos método de completar cuadrados? Ahora le explico. Teta entonces va a ser igual a ¿cuánto? Menos, abres paréntesis, x al cuadrado. Acá le puedes colocar menos un x si quieres, Si quieres, menos un x. ¿Por qué le coloco menos un x? Porque ese método de completar cuadrados indicaría lo siguiente. Le voy a sumar la mitad del coeficiente al cuadrado y le voy a quitar lo mismo, señores. Entonces, ¿cómo sería aquí? Más un medio al cuadrado menos un medio al cuadrado. Uy, mira, ve. Por eso le dicen pues el quita y pon, ¿no? Ahí está. Pero es completar cuadrados. Recuerda, menos 1. Y todo esto en radianes, ¿sí o no? Por lo tanto, el alumno dice así. Teta es igual a ¿cuánto? Menos paréntesis. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Binomio al cuadrado, ¿sí? Binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado, ¿quién vendría a ser? X menos un medio al cuadrado, ¿sí o no? ¿Acá qué tengo? Menos un cuarto, ¿sí o no? Menos 1. ¿Cuánto vendría a ser eso? Recuerda eso. ¿Cuánto vendría a ser eso? Menos 5 cuartos, ¿sí o no? Menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos radianes, ¿sí o no? Ahora, recién el menos afecta a todo, ¿sí? El menos afecta a todo. Es decir, se va a colocar de que teta es igual a ¿cuánto? Menos por menos más, 5 cuartos radian, ahí está, menos por más, menos x menos un medio, ahí está, al cuadrado radian. Uy, profesor, pero recuerde que a usted le están diciendo que teta, ¿cómo tiene que ser? Teta tiene que ser máximo, señores. Acá me están indicando claramente en el ejercicio de que teta, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser máximo, niño, niña. Si teta es máximo, se supone de que esto debería ser mínimo, ¿sí o no? Se supone. Porque si esto es mínimo, si esto es negativo, por menos, ¿cómo sería? Más. Y volvería máximo al ángulo teta, ¿sí o no? Pero no, profe, no puede ser máximo, profesor. ¿Por qué? Porque está, ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Es una expresión cuadrática. Entonces, el único valor admisible, 0, señores. Ese es el único valor admisible, que esto sea 0. Finalmente, ¿usted qué va a indicar? Indicamos lo siguiente, pues. Indicamos entonces de que teta, el teta máximo, es igual a ¿cuánto? A 5 cuartos radian, ¿sí o no?
Ahí estamos entonces obteniendo el θ máximo, mira, ve. El θ máximo, 5/4 radián. Para x igual a 1/2. Para x igual a ¿cuánto? Igual a 1/2. ¿Por qué? Porque recuerda que esto tenía que ser 0, ¿sí o no? 0. 1/2 menos 1/2, 0. Se acabó. Entonces significa que usted puede encontrar el ángulo alfa. Alfa es igual a ¿cuánto? Rapidito nomás. X medios. 1/2 entre ¿cuánto? Entre 2. Ahí está. 1/2 entre 2. Menos ¿cuánto? Menos 2, ¿sí o no? Menos 2. Todo esto, ¿cómo está? En radianes, ¿sí o no? Por lo tanto, este alfa, ¿cuánto vendría a ser? Pobre de ti que me digas 2 entre 2, 1. Pobre de ti que me digas esto, un palazo te cae. No. ¿Sería cuánto? 1/4 menos ¿cuánto? Menos 2, ¿sí o no? Operando esto, ¿cuánto vendría a ser? 1 menos 8 entre 4 vendría a ser menos 7/4, ¿sí o no? Menos 7/4. Menos 7/4 radianes. Y efectivamente, tengo entonces el θ máximo y tengo el alfa. Uy, profesor, ya está, pues, ya está. ¿Usted qué tiene acá? Y mira, justo acá. Alfa sentido horario. Ángulo trigonométrico negativo. ¿Viste, sí o no? Ya salió. Finalmente, todo esto sería de la siguiente manera. Θ. Finalmente, vamos a colocar acá entonces. Finalmente, toma atención, no te vas a dormir, Finalmente, colocamos θ más ¿cuánto? Más phi. Ahí está, más phi. Menos alfa es igual a ¿cuánto? 360 grados sexagesimales, ¿no? 360 grados, ¿no? Entonces usted simplemente va a colocar lo siguiente, ¿no? El θ máximo lo tenemos 5/4 radián, ¿sí o no? Ahí está, más ¿cuánto? Más phi, menos el alfa. ¿Quién es el alfa, señores? 7/4 radián, ¿sí o no? Sí. 7/4 radián. Esto es igual a ¿cuánto? A 360 grados. En el siguiente capítulo vamos a observar de que 360 grados su equivalencia es ¿cuánto? 2 pi radián, por si acaso. Por si acaso, no en radianes. Entonces vamos a colocar, como todo está en radianes, me llega. Entonces 360 grados, ¿cuánto vendría a ser? 2 pi radián, señores. Y a trabajar, es menos 7/4, ¿no? Menos 7/4. Menos por menos, ¿quién sería? Más, ¿sí o no? Menos por menos, más. Menos por menos, más. Son fracciones homogéneas, señores. 5 más 7, ¿no? Todo entre 4, ¿cuánto vendría a ser? 3, creo, ¿no? 3. ¿3 qué? 3 radianes más pi es igual a ¿cuánto? 2 pi radián, ¿sí o no? Finalmente, si usted quiere calcular phi, ¿usted qué va a decir? 2 pi radián menos ¿cuánto? Menos 3 radián, ¿sí o no? Entonces vamos a factorizar el radián, como usted ya sabe. Si la expresión de phi finalmente sería así: 2 pi menos 3 radianes. Y se acabó el ejercicio, señores, ¿no? Con eso entonces hemos culminado los 10 ejercicios, ¿no? Del tema 1, ¿no? Del capítulo 1, que es el ángulo trigonométrico, ¿no? Espero pues de que haya sido entendido la clase, ¿no? Y bueno, a repasar más, ¿no? A repasar más. Gracias.